Hablemos claro, Nicolás Lucar. Somos un país de alto riesgo de catástrofe y todo hospital tiene que tener grupo de electrógeno y planta de oxígeno, señor. Es indispensable, es vital, porque tenemos que estar preparados para lo peor. Pero además estamos en medio de una pandemia que va a tener una tercera ola. Estamos enfrentando una situación muy crítica de salud pública. Los casos de coronavirus se multiplican a un ritmo que no habíamos visto en la primera ola de esta pandemia. Pero además, no solamente enfrentamos la multiplicación de los contagios, sino según las referencias que tenemos de los médicos y de los especialistas, los índices de mortalidad están aumentando, afectando también, ya no solo a las personas de mayor edad, sino a los jóvenes. Y teníamos tiempo para prepararnos para esta inevitable ola que iba a repetirse en el Perú como se ha repetido en todo el mundo. No teníamos por qué ser diferentes. Y sin embargo no hicimos o no se hizo desde el gobierno lo que había que hacer. Lo hemos repetido hasta el cansancio, porque es necesario que en el Perú aprendamos a medir la responsabilidad de quienes toman decisiones y disponen de nuestros recursos. Es decir, no puede ser que estemos en un punto donde no tenemos vacunas o recién las vamos a empezar a tener cuando en todo el mundo se está vacunando, incluso desde el mes de diciembre. No puede ser que otra vez no tengamos camas de unidades de cuidados intensivos. No puede ser que otra vez estemos sin oxígeno. No puede ser que otra vez haya problemas gravísimos de personal porque desenchufaron a la gente que se había contratado para atender la emergencia del COVID. Cuando estamos en un país donde el déficit de recursos humanos en el sector salud es dramático, faltan 30,000 personas en el sector salud. 30,000 y me quedo corto con la cifra. Y es muy importante que aprendamos a exigirle cuentas a la gente que nos gobierna, a ejercer nuestra capacidad como ciudadanos de control de quienes nos gobiernan. Y si la gente que está encargada de las decisiones, sobre todo en un momento tan crítico, no está a la altura de las circunstancias o no hace lo que tiene que hacer, pues no debe estar ahí. Porque si algo nos sobra en el Perú es gente calificada, gente capaz. El gran problema es que no es la gente capaz y calificada la que está tomando decisiones. Y por eso estamos como estamos en este momento. Y fíjense ustedes, es increíble lo que puede llegar a ocurrir. Me ha llegado esta información. Hay una crisis otra vez con el oxígeno. Y no se han adquirido las plantas que debieron adquirirse de producción autónoma de oxígeno, para que los hospitales no dependan si el camión de Praxair llega o no llega a llenar el tanque, sino que el hospital tiene la capacidad de generar su propio oxígeno. Y en una situación de emergencia incluso es posible instalar, como lo han hecho muchos municipios, plantas de oxígeno donde se le entrega a la gente el llenado gratuito de sus balones. Y eso no se ha hecho. La mayor parte de las cosas que han ocurrido han sido iniciativas de la propia población, de los propios ciudadanos, de las comunidades, de las colectas, del aporte de la empresa privada, pero no de la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque en el Perú otra vez, como ocurrió cuando discutíamos los medicamentos hace meses, que están en manos literalmente de un monopolio, ocurre exactamente lo mismo con el oxígeno. En el Perú todo el negocio del oxígeno medicinal está construido alrededor de dos empresas y sobre todo una, que es el conglomerado formado por Praxair y Linde. Ellos le venden la mayor parte del oxígeno al Estado peruano. Incluso lograron, como ya hemos denunciado, que hasta hicieran que se legisle a favor de ellos. La Organización Mundial de la Salud hace rato que dice, los especialistas, todo el mundo sabe que 93% de pureza en el oxígeno es lo que se necesita para la atención de los pacientes que requieren de este producto. Que no necesitas más de pureza, que con 93 es suficiente. Y en el Perú ha habido una ley que establecía que la pureza debía ser mayor al 99%. ¿Y por qué? Porque ese es el oxígeno que vende Praxair. O sea, se ha legislado
para que una empresa sea la única que pueda vender oxígeno. Y se ha dañado la posibilidad de un desarrollo de generación de plantas propias y de una industria local o regional incluso de generación de plantas de oxígeno. Pero lo que resulta sorprendente en este contexto, cuando ya este escándalo se hizo público y se han visto obligados a cambiar la ley y a reconocer, como dice la Organización Mundial de la Salud, que 93% de oxígeno, de pureza en oxígeno es suficiente, esto ha pasado. ¿Qué día es hoy? 23, ¿no es cierto? Esto es el 22 de ayer. 22 de enero. Solicitud de cotización para la contratación del suministro de oxígeno medicinal líquido para el abastecimiento del Centro de Atención y Aislamiento Villa Panamericana para los asegurados y no asegurados. Esta es una carta que he enviado el 22 de enero a los proveedores. El señor subgerente de proyección, y no leo más, no sé qué más dice porque tiene una cantidad de siglas impresionante. Es la economista Matilde del Carpio. ¿Y saben lo que dice en el requerimiento? Que el oxígeno tiene que tener más de 99.5%. Entonces, ¿qué significa? O sea, hay una ley que dice que tiene que ser 93, el mínimo, pero tú cotizas más de 95. ¿Quién vende más de 95? Ustedes tienen la respuesta. Praxair. No van a cambiar las cosas, no están cambiando las cosas, no se dan cuenta de lo que tenemos enfrente. Estamos repitiendo nuevamente la historia del año pasado. Una vez más. Ya Praxair dijo, se multiplicó por 3 y creo que en las últimas horas hasta por 4 el consumo de oxígeno. No podemos abastecer. Entonces, ¿qué pasa? Nos morimos asfixiados porque todo se ha construido para favorecerlo. Es decir, es increíble. Ayer averiguaba, con $2 millones o menos, el hospital Rebagliati, que es un monstruo, podría tener oxígeno no solo para abastecer el hospital, sino para darle a terceros. Su propia planta. La Villa Panamericana debería tener su propia planta de generación de oxígeno. Hemos tenido meses para hacerlo. Porque además tenemos que actuar con proyección. No es solo que los hospitales per se necesitarían tener su propia planta de oxígeno. En un país como el nuestro, y hay que repetirlo todos los días porque hay gente a la que no le entra en la cabeza, somos un país de alto riesgo de catástrofe y todo hospital tiene que tener grupo de electrógeno y planta de oxígeno, señor. Es indispensable, es vital, porque tenemos que estar preparados para lo peor. Pero además estamos en medio de una pandemia que va a tener una tercera ola. Es lo que nos ha enseñado la historia y todavía no sabemos el efecto de protección que va a generar la vacuna, que todavía no tenemos los peruanos. Pero incluso en el momento que la vacuna esté como está, hay 2 interrogantes que no se han respondido hasta hoy porque no sabemos la respuesta. Ni los fabricantes de la vacuna tienen la respuesta. La primera es si la vacuna va a cubrir todas las cepas. No lo sabemos. Y lo segundo, ¿cuánto dura la protección de la vacuna contra el coronavirus? ¿Dura 6 meses? ¿Dura 1 año? Es decir, pasado determinado plazo te vas a volver a reinfectar pese o a infectar pese a que estés vacunado. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos delante. Y si es así, hay que actuar, por Dios, en consecuencia. Hay que hacer todo aquello que no se hizo. Estoy hablando solo del oxígeno. O sea, ¿cómo es posible que se esté pasando lo que se está pasando? Esto es una historia repetida. O sea, uno regresa, yo les podría poner videos y audios de lo que dijimos en junio, julio, agosto del año pasado, es lo mismo. Es la misma historia. O sea, no puede ser que aceptemos que así son las cosas, pues así es en el Perú. Yo creo que las cosas en el Perú pueden ser muy distintas a lo que son hoy. Y eso depende de que logremos la capacidad de poner en los lugares clave a las personas más calificadas para cada función. Esa es la gran reingeniería que hay que hacer en el Perú. No solo cómo hacemos para distribuir de una manera más equitativa la riqueza que se supone nos pertenece a todos de nuestros recursos naturales. Esa es una discusión. La otra es cómo diablo vamos a hacer para tener un aparato del Estado eficiente. Y la respuesta es una sola. Los más capaces. A ellos es a los que tenemos que recurrir. Y existen. Solo que no están enganchados pues con intereses ni de lobby, ni de negocios, ni de corrupción, ni de la política. Y es gente que tiene que ser incorporada al aparato del Estado.
Hablemos claro, Nicolás Lucar.